Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaneras. Hace más de un año realizamos un importante cambio en nuestro programa. Cambiamos de emisora y nos desplazamos más de 30 kilómetros de nuestro emplazamiento original. En ese primer programa que realizamos desde aquí, la alquimia sería una parte protagonista, aunque quizás en un papel un tanto secundario. Desde entonces, nuestro invitado de hoy ha sido partícipe y colaborador en nuestro programa en muchas y diferentes ocasiones. Sin embargo, no había tenido nuevamente el protagonismo que creemos que así se merece. Y es por eso que para este programa, el número 60 ya, queremos que él sea nuestro maquinista de este tren de lo insólito. Con casi total seguridad trataremos temas que ya tuvimos ocasión de hablar en aquel primer programa de esta radio y seguro que hablamos de otros que serán novedosos para nosotros. Pero en cualquier caso, de lo que estamos seguros es que siempre es un placer poder contar con Luis Silva y su compañía aquí en el estudio, ya que es una de aquellas personas que uno no se cansa nunca de escuchar. Y es por eso que esta semana lo hemos llamado para que nos ofrezca sus amplios conocimientos sobre la alquimia y su camino tras la piedra filosofal. ¡Comenzamos! Alquimia. Esa palabra que se nos muestra oscura, desconocida, enigmática, aunque a la vez tentadora y fascinante. Pocos se han enfrentado a ella. Enamoró a personajes ilustres de la historia. Newton, Goethe, Cyrano de Bergerac, por citar algunos, fueron grandes apasionados de esta ciencia y arte. Luis Silva, alquimista de vocación desde hace muchos años, introduce al lector mediante una terminología sencilla e imágenes sugerentes en este mundo sorprendente. ¿Existe la piedra filosofal? Este libro no solo nos dice que sí, nos muestra también cómo la elaboraron los antiguos alquimistas. El autor ofrece al lector unas bases fundamentales para comprender la alquimia. Penetra profundamente en su filosofía y presenta una parte de la clásica imaginería alquímica y sus claves. Y además, sustenta sus conclusiones con trabajos propios de laboratorio debidamente fotografiados. Pocos son los alquimistas de hoy que han llegado tan lejos desvelando antiguos secretos tradicionales. Luis Silva pone al alcance de todo el mundo una obra decisiva para entender, de manera sencilla y profunda, esta antigua ciencia y gran arte denominado alquimia. y 41 minutos de la tarde y estamos en Radio Llamaneras. Buenas tardes a todos y también buenas tardes a los que nos estéis sintonizando en directo ahora mismo a través de Radio Fobos y más adelante a través de Radio Enes. Buenas tardes.
sabéis, hoy es un programa especial, un programa dedicado íntegramente a la alquimia, un tema que hemos tratado en alguna ocasión aquí, pero que yo creo que no lo hemos profundizado como se merece, y para ello contamos con un invitado muy especial, pero lo vamos a presentar al final, porque hoy estamos en familia, como me dice Marta. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pablo. Hoy estamos poquita gente, pero bueno, yo creo que vamos a sacar un programa la mar de interesante con un tema la mar de interesante. Y tanto, y aparte, yo creo que esta tarde sin duda va a ser especial, como decíamos, y se va a crear una atmósfera de paz y positivismo al lado de nuestro increíble invitado y amigo Luis Silva. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque pues que tenemos la gran suerte y la oportunidad de conocer a Luis y el trabajo que él desempeña, y quien ha coincidido con él en alguna conferencia o sabe perfectamente de lo que habla, ¿no? Y voy a hablar voy a decir una cosa, porque recuerdo muy bien pues una de las conferencias del grupo SIPE de este año, ¿no? que se celebró en Pinseque, en Zaragoza, y de todos esos ponentes que hubo, y cuando únicamente cuando le tocó el turno a Luis, pues el ambiente, la energía que se creó, ¿no?, en la sala, pues marcó un poco la diferencia, ¿no? Y que cautivó a todos los presentes allí, ¿no? Y bueno, pues es que yo no soy de regalar los oídos, pero es que realmente lo que siento es cuando escucho hablar a Luis. Desde luego que sí, además que es una persona que cautiva, y Marta se nos emociona con estas cosas que le gusta. Es que no lo puedo evitar. No, hombre, me gusta, porque además yo siempre lo digo, gracias a Luis Silva en parte estamos, en una parte importante, estamos también aquí en Radio Llavaneras, Los Misterios nos miran, y él lo sabe. Pero vamos a presentar a alguien que también hace mucho que hace campanas, porque hace campanas, no viene porque no quiere. Pedro Vallespín, buenas tardes. Buenas tardes. Se nota que estás hoy en la mesa, todo más tranquilo. Tú más tranquilo, yo claro, estoy aquí que ahora estás feliz y contento. Desde luego, hemos salido hasta en directo por Radio Fogos y todo, impresionante. Tema que te gusta mucho también. Me gusta mucho la alquimia. Me gusta mucho coincidir otra vez con él, porque no sé si cada vez que ha venido he estado yo aquí y él hablaba de alquimia, y siempre me he quedado encantado y encandilado de lo que va contando. Porque la alquimia, no sé yo, que ahora me llamarás a mí raro, pero es de aquellas pocas cosas que tienen esa magia de decir, no se sabe todo lo que hay y puede descubrir muchísimas cosas. Y es aquella cosa que dices, es que sigue teniendo esa magia, sigue teniendo aquello de... no es tan físico decir esto así, pim, pam, y ya está. No, hay mucho más. Y no es aquello de decir, hostia, es que tiene ese gusanillo, ese gustirrinín de decir, nos tenemos que meter más en ese mundo. Pues a eso vamos hoy, por eso lo hemos vuelto a traer, el tema de la alquimia, porque, como digo, en el primer programa que hicimos aquí en Radio Llavaneras lo tocamos, pero lo estuve escuchando el otro día y creo que fue muy poco, la verdad. Y yo creo que es un tema que hay que tocarlo más en profundidad, así como podamos, porque tampoco somos grandes entendidos nosotros, pero para eso está Luis, al que le agradecemos muchísimo que esté aquí. Buenas tardes, Luis Silva. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, pues agradeceros, Marta, ¿no, Pablo? Estos elogios que no merezco tampoco, ¿no? No, sí los mereces. Sí, lo mereces. No, muchas gracias, ¿no? Es un placer estar aquí, por supuesto que sí, y bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, Pablo, Marta, ya sabéis que os tengo en gran aprecio, ¿no? Y Pedro, pues igual, ¿no? Y que tenemos por ahí escondido también, ¿no? Sí, el becario que tenemos por aquí también, ¿no? La verdad es que siempre os habéis portado conmigo de una manera excelente, ¿no? Y siempre me tenéis a vuestra disposición. Ya está, que me estaba bajando el volumen de los auriculares. La verdad es que es un placer contar con Luis Silva, y vamos a mandar un saludo a las personas que no están, a Mario, a Ana, a Lula, a JR, a Guillem, a todos, que les hemos dado vacaciones. Menos mal que he venido yo, No, si no, esto se queda aquí en tres muertos, en tres gatos. La verdad es que sí, pero bueno, en cualquier caso, estamos muy bien acompañados, es un placer. Recordemos que has ganado uno de los premios más importantes que hay ahora mismo en la literatura española, sobre todo porque es extraño que se ganen premios así en la alquimia, precisamente, ¿no? En un tema tan poco dado, sobre todo aquí en España, ¿no? Ha sido una sorpresa, ¿no? O sea, el libro... El segundo premio, es que no me acordaba de memoria, no lo quería decir mal, tengo el chivato. Segundo premio, Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse, de divulgación histórica. Sí, de investigación y divulgación histórica. Fue muy curioso el proceso de elaboración del trabajo, porque fue en agosto del año pasado, nos enteramos tarde
de que se convocaba este premio, ¿no? Y decidimos así por una intuición que deberíamos hacerlo, ¿no? Que cogeríamos nuestros apuntes, que tenemos cientos y cientos o miles de hojas de apuntes, ¿no? Y de textos y tal. Y lo que primero que hicimos fue hacer un índice, ¿no? Y pensamos a ver qué le podía interesar al lector, ¿no? ¿Qué podríamos explicarle de la alquimia? Que es tan oculta, como decía Pedro, tan mágica y tan especial y que parece que remueve, ¿no? Que no se sabe exactamente qué es, y será rollo, será verdad, ¿no? ¿Existirá la piedra filosofal o no? Entonces, bueno, quizá el trabajo que nos llevó un poquito más de atención fue preparar el índice de lo que sería el libro, y después ya fue, durante 25 días, construir a través de ese índice el trabajo, ¿no? La sorpresa fue que presentamos el texto, tampoco teníamos inquietud si íbamos a ganar o no, sí teníamos algo dentro que decía, has hecho un gran trabajo y vas a ganar porque es un gran trabajo, ¿no? Internamente. Y la sorpresa fue que el tribunal o el jurado pues decidió premiar el libro, ¿no? El trabajo. Algunas de las palabras que dijo el jurado fue que era un trabajo que faltaba, por ejemplo, en la literatura española. Claro. Que no, lo que te comentaba, que no es algo habitual. ¿No? También dijeron que era un libro que para tratar alquimia era tremendamente didáctico. Entonces, claro, que un tribunal pues te diga esto, pues te llena de con orgullo, imágenes ¿no? propias, además, ¿no? Sí, alguna claro, de ellas, se sustenta, es quizá también una diferencia que hay con textos modernos, ¿no? De autores modernos, que se hace o se explica mucha filosofía de no sé qué, pero a la hora de la verdad pocos laboratorios hay fotografiados, pocos trabajos hay fotografiados, ¿no? Parece que algunos pues seguramente lo reservan mucho y otros a lo mejor pues escriben pero no tienen su laboratorio. Laboratorio, ¿no? Que nosotros hemos podido visitar personalmente sí. Y que además podéis encontrar el artículo en la revista Candil Insólito con las fotografías y los temas. Si te parece, Luis, vamos a dar las vías de contacto, es que hemos arrancado ya, ¿sí? y haremos una pequeña presentación que la voz de las tinieblas nos ha grabado también, es la voz que has escuchado antes, que te ha gustado, sí, para explicar un poco quién es Luis Silva. Son 30 segundos, pero que la gente un poco sepa quién eres, aparte de alquimista, evidentemente. Vamos a recordar, bueno, quiero decir, la música de fondo, Odracir Lavid, conoces muy bien y que creo que ha pasado malos, yo no me canso de repetirlo, ha pasado malos momentos, pero va estando mejor, ¿no? Y le mandamos muchísima energía desde aquí. Claro que sí, por favor. Grandísimo Odracir Lavid. Vamos a dar las vías de contacto. Os recordamos que podéis entrar en la página web www.losmisteriosnosmiran.com www.losmisteriosnosmiran.com. También nos podéis escribir un correo a programa@losmisteriosnosmiran.com programa@losmisteriosnosmiran.com. Si nos buscáis en Twitter, el pajarito, nos podéis encontrar con @misteriosmiran, que llamamos por 1200 seguidores, creo, algo así, es maravilloso. @misteriosmiran, gracias. En iVoox, en Facebook, en YouTube y en todos lados, si ponéis en el buscador Los Misterios Nos Miran, allí tendréis el perfil, la página, que la página está a punto de los 5000. Vamos a darnos un poquito de cremita, ya que nos lo... Claro que sí. Muy bien, la verdad. Y recordamos que estamos saliendo ahora mismo en directo por Radio Fobos. A todos los oyentes que estéis allí, podéis comentar lo que queráis, hacer las preguntas que queráis, que se las realizaremos a Luis. Y a los que nos escuchéis a través de Radio DNS, como no es en directo, podéis preguntar, y sí, también se lo podemos hacer, pero si se consigue será extraño. Bueno, un saludo para todos. Vamos a saber quién es Luis Silva, venga. Luis Silva es inspector jefe de la policía local de la localidad de Sant Andreu de Llavaneres. En el pasado ha realizado también el trabajo de inspector de la policía local de Mataró. Licenciado en Derecho, a sus 13 años encontraría un libro que le cambiaría la vida, y como él asegura, el libro lo llamó y la alquimia entró en su vida. Junto a su brillante trayectoria profesional, es alquimista en pleno siglo XXI, siendo autor de varios libros, traducciones y gran número de artículos sobre este tema. Entre ellos, el trabajo que más repercusión ha conseguido a nivel nacional, y nos atrevemos a decir que también internacional. Y que además le llevaría a ganar el segundo premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Por supuesto, hablamos del libro Alquimia, tras la piedra filosofal. Continuamos con la música de Odracir Lavid y yo te voy a hacer las dos preguntas típicas que se tienen que hacer, aunque las hicimos la otra vez. La primera de todas,
¿Por qué un abogado, un jefe de la policía, un inspector de policía se mete alquimista en pleno siglo XXI? ¿Qué te lleva a ello? Es la pregunta típica, ¿no? La pregunta típica y tópica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te iba a decir, no? O sea, la verdad que hay gente que colecciona sellos, ¿no? Otros coleccionan monedas y otros chapas de cava, ¿no? Y de champán, ¿no? Bien, a nosotros, como decía la introducción, ¿no? En su día, cuando éramos muy jovencitos, cayó en nuestras manos un libro que se llamaba Las Moradas Filosofales. Ese libro era bastante difícil de digerir. Hay una parte que sí que es digerible, pero la otra era muy digerible, muy indigerible, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no se podía, era demasiado compleja, demasiado complicada, ¿no? Y entonces fue una guerra entender ese libro, y eso nos llevó a buscar la filosofía alquímica, ¿no? Y leer textos de alquimia para ver si podíamos entender de alguna manera ese libro, ¿no? O sea, fue una búsqueda, ¿no? Un reto a buscar, a desvelar de alguna manera los secretos que tienen esos libros de alquimia, ¿no? Y eso fue muy picante, ¿no? Fue con una fuerza terrible, ¿no? Y durante años, ya llevamos 20 años ya con fuerza, leyendo libros antiguos de alquimia, buscando a ver qué significaban. Y un libro te enseña una pequeña pista, otro libro te enseña otra pequeña pista, ¿no? Estamos hablando de libros de los siglos XIV al siglo XX, ¿no? Como son las Moradas Filosofales y el Misterio de las Catedrales, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, a medida que vas leyendo y trabajando un poquitín en el laboratorio, vas formándote un corpus, ¿no? Y vas descubriendo cositas, ¿no? Y algunas pues maravillosas, ¿no? Porque entras dentro de una cosmovisión distinta, ¿no? O sea, entras dentro del pensamiento de los antiguos filósofos, ¿no? La sabiduría tradicional, la filosofía perennis, ¿no? La sabiduría de las sabidurías, tradicionalmente ha sido así, ¿no? Te voy a hacer la primera pregunta del chat, que bueno, no es una pregunta, es una afirmación que nos hace un compañero nuestro, que es Nathan Hardy, que es el oyente de Radio Fuego, siempre está ahí, aunque no imitamos nada, siempre está ahí. Pero hace una afirmación que puede servirnos un poco de hilo para la siguiente pregunta, que era ¿qué es la alquimia? Él dice que él siempre ha visto la alquimia como algo que es mezclar cosas y luego hace ¡kabum! ¿Es así o qué es la alquimia? Hombre, ha habido alquimistas que han mezclado cosas y han hecho capón, ¿no? ¿Sí? Y yo tengo amigos que, por lo menos un par de ellos, que han tenido severos sustos, ¿no? Uno desgraciadamente ya falleció. Pero no por kabum. No, falleció por un aneurisma que tuvo. Desgraciadamente era un personaje al que yo me apreciaba muchísimo, un gran alquimista. Pero una de sus aventuras fue tener un problema en la casa que se le quemó, ¿no? Ostras. Se trabajaba con altas temperaturas y otro también colega pues también tuvo también un susto importante, ¿no? Por eso nosotros no trabajamos con... Claro. O al menos yo particularmente no me gusta trabajar con altas temperaturas porque considero que es peligroso y prefiero trabajar Amas tu casa, ¿no? Amo mi casa, mi familia, no quiero problemas y soy de los que dicen la vía húmeda, ¿no? La vía húmeda es el trabajo con matraz de vidrio, con bajas temperaturas. Luego iremos entrando un poco en eso, pero vamos a hacer la pregunta más en serio. ¿Qué es la alquimia, Luis? Para la gente que no lo sepa. La alquimia, resumiéndola de una manera sencilla, sería pues la ciencia y el arte, porque es un arte también manual, que quiere o pretende fabricar un producto que se llama piedra filosofal. Esa sería una definición muy sencilla. O sea, la alquimia está estrechamente relacionada con esa piedra filosofal, ¿no? El alquimista lo que busca es encontrar esa sustancia, esa piedra que se ha definido. Se ha definido como una piedra que podemos tener en nuestra mano, una piedra roja, pesada, cristalina, que se puede machacar con el vidrio, que si la pones en el fuego se funde como la cera, pero luego vuelve otra vez a su consistencia, ¿sabes? Y que tiene unas propiedades, esa piedra, dicen los antiguos, extraordinarias, ¿no? La primera propiedad es la transmutación metálica. Si pones en un crisol plomo, por ejemplo, a un fuego determinado, ¿no? Se fundirá el plomo, le echas esos polvitos de piedra filosofal, esos cristalitos, y eso se convertirá después en el oro o la plata, dependiendo de la orientación que tú le hayas dado a esa piedra filosofal. Lo suyo es que transmute en oro, ¿no? La segunda gran virtud es la de la salud, dicen, la panacea de las panaceas. Dicen que es una medicina que no afecta al cuerpo, sino que afecta a lo más interno. Algunos llegan a decir que es al alma incluso donde llega, exalta el alma, la despierta, y entonces hace que esa persona sea totalmente diferente. De alguna manera es como si se desdensificara y fuera más alma que espíritu, y eso pues repercutiera en la capacidad de vivir muchos más años, en una capacidad de inteligencia bestial,
esto los antiguos alquimistas, los muy antiguos alquimistas, lo relacionan a los primeros padres de la Iglesia, ¿no? Que eran sabios y vivían 700, 800 años, ¿no? Como dice la Biblia, Matusalén. Puede ser verdad o no, yo no voy a entrar ahí. Eso es lo que dicen los antiguos tratados de... Porque teóricamente con la piedra filosofal esta se conseguiría, entre otras cosas, longevidad, ¿no? No la vida eterna, pero una larga longevidad. Es decir, ellos, los alquimistas, lo que entienden es que lo que sustenta al cuerpo físico y a todas las cosas es el alma. O sea, no conciben un cuerpo físico sin un alma que lo anime. O sea, alma viene del latín, es ánima, en catalán también es ánima, sí. Y ánima viene de animar, es decir, animar, mientras que el cuerpo, la materia, viene de la raíz mater, matriz, es decir, la madre o la matriz, es decir, es el recipiente. El recipiente es el cuerpo, es la materia. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el continente? Si el continente es el contenido, ¿cuál es? ¿No? Entonces, lo importante es el contenido. En el vaso de agua, la Coca-Cola que te estás tomando, Marta, tienes un vaso y la Coca-Cola. Si el vaso está vacío, no hay nada, ¿no? No saboreas la Coca-Cola. Claro. Entonces, ellos tenían muy clara la diferencia entre, que no hay tal diferencia, entre materia y espíritu. O sea, ellos dicen, la materia es espíritu densificado. Con más capas groseras, ¿no? Y la historia está en irle quitando capas a la materia para volver a encontrar lo que realmente es, ¿no? Que es el espíritu. Ellos decían que esa medicina lo que hacía era entrar en contacto con ese alma y revivificarla, darle más potencia, ¿no? Imagínate la batería del móvil, ¿no? O tienes aquí el iPad, ¿no? El portátil, ¿no? Cuando se acaba la batería se agota, ¿no? Pero la puedes volver a recargar, sí. Y volver a vivir otra vez, ¿verdad? El teléfono. Sí, sí. Cuantas más veces la recargues, más vivirás. Pues imagínate que sea eso, algo energético. Tú recargas. El alma tiene una capacidad determinada, dicen, para sostener la vida del cuerpo, sean 60, 70, 80 años, pero dicen, existe la posibilidad, cuando encuentras el secreto, de que tú le des esas vitaminas, vamos a llamarlo vitaminas, a ese alma, y entonces el alma vuelve a recuperar la energía que va perdiendo, como si recargáramos el teléfono móvil, y vuelve otra vez a despertar a ese cuerpo. Y así, cada vez que te vas agotando en años, te vas tomando eso y vas, ¡pum!, rejuveneciéndote. Pero mira, yo leyendo tu libro, es que hay una nota, bueno, porque decían que las virtudes de la piedra filosofal y en la salud, pero se decían muchísimas cosas, ¿no? Pero había en concreto un alquimista, si no me equivoco, del siglo XII, llamado Artefio, sí. O sea, no sé si lo he pronunciado bien, perdona. Artefio. Que decía que podía inmortalidad o sí, 1000 años, sí. O lograría tener 1000 años. Es que no sé si lo entendí bien, sí, pero sí. Es algo muy curioso. ¿Qué se refería a este alquimista del siglo XII? Que además decían que era español, no te lo pierdas, que era andalusí, dicen algunos. Bueno, él escribe un libro que se llama El Libro Secreto, y tradicionalmente se llama El Libro Secreto de Artefio. Entonces, este adepto, los adeptos son las personas que han conseguido la piedra filosofal en el mundo de la alquimia, se llaman adeptos. Pues en el libro de Artefio, él dice: ahora que llevo ya sobre mi cabeza más de 1000 años, es hora de que explique cómo se fabrica la piedra filosofal. O sea, él afirma que ya llevaba viviendo en este mundo 1000 años. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Hay una tradición alquímica que dice que es posible ir regenerando el cuerpo, como si fuera la batería del móvil. Él se refería a eso. A esa regeneración continua. Es decir, se agota, el alma empieza a tener menos fuerza para sostener al cuerpo, vuelves a tomarte esta supermedicina, el alma vuelve a despertar y hace que el cuerpo vuelva otra vez, imagínate, a regenerar células, a lo mejor se te caen las uñas y vuelven a nacer, se cae el pelo y vuelve a nacer, y sales jovencito, ¿no? Hay imágenes. En el libro hay una, ¿no?, de un texto que se llama Cábala Mineralis, ¿no?, donde se ve un anciano, la supuesta ingesta de la piedra filosofal, cómo le vienen sudores, etcétera, etcétera, y luego aparece jovencito, pero no solamente jovencito, sino que aparece él mismo también en figura de ángel. Es decir, es como si se hubiera de alguna manera desdensificado, es decir, hubiera perdido materia, se hubiera angelizado, ¿sabes? Como si estuviera ya por encima de la materia, ¿no? Como si él, como alma, jugara, o como energía, jugara con la materia. ¿Cómo se consigue esta piedra filosofal? ¿La has llegado a ver? ¿La has llegado a conseguir? Anda, Pablo. A ver si podemos hacer comercio. Bueno, la verdad es que no he visto ni una sola
imagen, de todas las imágenes, y te garantizo, Pablo, que hemos visto muchas imágenes de alquimia, una sola imagen, un dibujo de la piedra filosofal. Es decir, o sea, que podría no ser ni una piedra, por decir algo. O sea... Sí, porque la han definido y han dicho cómo es. Ya. Por escrito. Ya. Pero, bueno, fotografía no había en aquellos años, ¿no? Pero podían haber hecho un dibujito. Claro. Pues yo no sé si existe o no, pero la verdad es que yo no he visto entre las imágenes antiguas una imagen de lo que sería así la piedra filosofal. Pero yo no la he visto. ¿Por qué ese hermetismo? ¿Tú crees que era una manera de que no querían mostrarla de ninguna manera? Mira, es un secreto, es el secreto de los secretos en el mundo, ¿no? Es decir, si es cierto que existe esto y que se puede fabricar, es el secreto de los secretos. Porque dominas la materia. Es decir, estás por encima, te espiritualizas, entonces dejas de ser un ser humano para ser un ser espiritual con un cuerpo humano, ¿no? ¿Pero en realidad se domina la materia? ¿O es algo que se tiene que aprender y que la materia, o lo que llamemos naturaleza, o lo como le queramos llamar, mira, es un paso más, por decirlo de alguna manera? Mira, Paracelso, luego si quieres hablamos un poco de él, Sí, pero sí. uno de los maestros de Paracelso fue el abad Tritemius, el abad de Sponheim. Es un tío relativamente famoso, un gran personaje, considerado un gran sabio. Fíjate lo que decía en el siglo XV, en 1400 y pico. Decía, por ejemplo, que el alma tiene la capacidad de manifestar cosas en el mundo físico. Fíjate lo que está diciendo. Puede ser, el alma tiene la capacidad de manifestar cosas en el mundo físico. Y decía que eso era posible porque el mundo visible, el mundo invisible, o el superior y el inferior, están armonizados, están conectados. Y dice, y para conseguir esas cosas, lo que tienes que hacer es interiorizar y de alguna manera contactar con tu alma. Y tu alma te ayudará a conseguir que las energías se mueven. Mucho tipo secreto, ¿no? ¿Sabes? La famosa novela. Pero fíjate, lo decía ya Paracelso decía cosas similares. Paracelso, lo que os estaba diciendo ahora, Paracelso es el que dice, no, es que el espíritu es el que sustenta al cuerpo. Claro, todo eso lo aprendió de todos los sabios que llegaron a pasar, ¿no?, por su vida, ¿no?, y que le enseñaron cosas, ¿no? Claro, la alquimia es un recuperar todo esto. ¿Y si fuera realmente verdad? ¿Y si fuera así? Claro. ¿Y si fuera así? ¿Y si realmente se pueden conseguir? Y puedo decir una cosa, estoy recibiendo continuamente sorpresas, ¿no? Desde hace un tiempo que hice un cambio de chip y jolín, me llegan sorpresas continuamente, ¿no? Y hablaremos de alguna, ¿no? De las que he recibido, pero es que cada 2 por 3 recibo sorpresas, ¿no? Es como si entras en una especie de nivel energético, ¿no? Te montas en un tren y si ya te montas en el tren y no lo sueltas, pum, 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 ya no sabes hasta dónde vas a llegar, ¿no? Y van apareciendo cosas preciosas, ¿no? Y dices, madre mía, ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Sabes? Entonces, algo de razón tiene que haber ahí en eso. Algo de razón. Yo lo creo firmemente, ¿eh? Ya sé claro, que es imponderable. Que eso imagino no que se si puede no, tocar, no la buscarías, claro. Hombre, si no la buscaría, evidentemente, ¿no? Pero la siento, la sueño, la percibo, ¿no? Porque los alquimistas, hay una regla de oro, ¿no? Y es pasar de la potencia al acto, ¿no? De la energía, hacerla manifiesta, ¿no? Es como, por ejemplo, si apagamos la luz de aquí del interruptor no habrá luz, ¿no? Está ahí la energía en potencia, ¿no? Pero en el momento en que le das al interruptor, ¡plaf!, ¿verdad? La energía se manifiesta y se convierte en luz, ¿no? Entonces, los alquimistas, por norma general, cuando tenemos un sueño, tenemos algún proceso que se nos aparece en nuestra mente y tal, tenemos ansias de ir al laboratorio, intentar mostrarlo, ¿no? O sea, claro, o necesitamos una cosa y vamos a ver cómo la construimos, ¿no? O la compraremos, o intentaremos construirla buscando las cosas más sencillas, ¿no?, para hacerlo. Es decir, pasar de la potencia al acto, ¿no? Incluso eso llega después a manifestarse en nuestras propias vidas, ¿no? Pasar de la potencia al acto. Claro. Es decir, no quedarte en el sofá. Te voy a hacer un apunte que nos hacen desde el chat que me parece muy interesante, que es José Javier Sánchez dice, demasiado minoritario, demasiado extraño, demasiado místico para mi gusto, que no se cree nada, y dice que si funcionase las multinacionales la venderían en los supermercados. Bueno, esa es la pregunta que me hacía Marta antes, ¿no? ¿Por qué está ese secreto, no? Claro. Entonces, claro, antiguamente se decía que esto tenía que reservarse. Y utilizaban una frase bíblica, decían, no eches perlas a los cerdos, ¿no?, porque la van a pisotear. Es decir, algo que es precioso como es la alquimia, si se banaliza, si se vulgariza, si todo el mundo lo tiene, acabaría por no tener valor.
¿sabes? No le daría importancia. No se le daría importancia a algo que realmente es muy importante. Por otro lado, efectivamente, no sé qué pasaría si alguien pues encontrara esa piedra y realmente fuera verdad. Es decir, imagínate, ¿no? Las multinacionales irían a por este alquimista, seguramente eso no puede ser. Es decir, claro, la alquimia está hablando de una medicina generalista. Está hablando de que un solo producto puede curarte todas las enfermedades, no una para los riñones, otra para los pulmones, y como la ciencia de hoy, no, estamos hablando de una medicina generalista. Es que quizás sea eso. En este caso sería al revés, quizás, ¿no? Quizá no quieran vender esa, si la encontrasen o lo tuviesen, claro, esa piedra, sino lo que hacen ya, que es vender un medicamento para cada cosa. Y ya estáis años gastando y pagando, porque sería menos rentable para ellas vender una piedra filosofal que te cure todo. Hombre, evidentemente que no sería rentable, eso está clarísimo. Además, afirman que el proceso de fabricación es muy sencillo. Por eso está tan oculto, es inversamente proporcional, ¿no? La sencillez del proceso a todo lo embargado que está para que no lo encuentres, ¿no? Y entonces, claro, sería un espectáculo, pero quién sabe, ¿no? Con el tiempo sabemos que las cosas están cambiando a una velocidad espectacular, ¿no? No sé si algún día la piedra se manifestará o no, yo creo que sí. A ver, manifestarse sí, porque cada siglo la piedra filosofal se manifiesta. En España, en Francia, el siglo pasado, se hicieron transmutaciones. Una fue en el programa Directísimo, en el año 1975, con José María Íñigo, sí, se hizo una transmutación. Y José María Íñigo manifestó en el programa de Iker Jiménez que allí no hubo trampa ni cartón. O sea, es decir, allí se realizó una transmutación. El alquimista, si era alquimista, que yo creo que fue un personaje al cual le dieron unos polvitos para que hiciera transmutaciones por Francia y le tocó hacer una en España, pues no era realmente el que fabricó la piedra. Cuando se le acabaron los polvitos transmutatorios, pues supongo que le cayó en desgracia. Pero es igual, o sea, la alquimia dice que cada siglo tiene que producirse una transmutación para mostrar que es posible y que existe. Claro, imagínate, si transmuta un metal, el plomo en oro, dicen que con los vegetales los pone, que no cogen enfermedades, que salen unos frutos terribles, que además pueden salir hasta frutos más de una vez al año. Y pues qué hará con los animales y los hombres, ¿no? Las personas, ¿no? ¿Qué hará, no? Si realmente es como una inyección de vitalidad, ¿no? Lo que pasa que yo, respecto a lo que dice nuestro oyente, es que hay cosas que no están al alcance de la mano de cualquiera, en el sentido de que hay personas que nacen con un don, o nacen especiales, con una sensibilidad que son capaces de captar esa esencia, de captar esas energías que se mueven, y ya me podéis llamar un poco iluminada, pero me da lo mismo, en el sentido de que no todo el mundo, es decir, a mí se me puede dar perfecto conducir y a otros dársele fatal. Entonces no quiere decir que no exista un buen chofer, una buena conductora y un buen vehículo. El caso es que no todo el mundo está preparado para según qué cosas. Entonces, para mí, el tema de la alquimia y de los alquimistas, y además es que, ¿para qué se iban a molestar los grandes antiguos alquimistas en hacer esos tratados, en estudiarlo para inventarse o hacer algo que no tenga sentido ninguno? Es que para mí no tiene ninguna lógica. No, es que es así, Marta, ¿no? Piensa que, por ejemplo, tenemos la alquimia en China, antes de Cristo, en Egipto, cientos, igual miles de años antes de Cristo, en la India. Tenemos los árabes practicaron la alquimia, los griegos, los romanos, los judíos. Es decir, la alquimia no es que sea una cosa de un sitio concreto, no, la alquimia es de casi todas las civilizaciones importantes y dicen que existe. Y entonces tienes textos hindús, chinos, cristianos de la Edad Media, del Renacimiento, árabes, y te están diciendo la posibilidad de su... Entonces, claro, es la gran pantomima de miles de años, o realmente ahí hay algo, ¿eh? Claro. Y claro, y cuando profundizas y empiezas a leer textos y ves que tanto los franceses como los ingleses, como los alquimistas españoles, como los árabes, beben todos de una misma fuente, de unos mismos principios, y te están diciendo que sí que existe, pero que no te la van a poner aquí para que la tengas en los morros, sino que trabájatela, cúrratela, que son muy pocos los elegidos, poquísimos los elegidos. Yo me lo creo. También hay que decir que estoy contaminado, ¿no? Evidentemente por tantas lecturas y que quizá no soy el más adecuado, ¿no?
porque estoy contaminado, pero que me lo creo firmemente y lo siento. Y si no, no me dedicaría horas y horas, ¿no? a trabajarlo, ¿no? Y a buscarlo. Y otra cosa, a disfrutarlo. Porque también lo disfruto. Eso es muy importante. Nos preguntaban también en el chat cómo se usa esta piedra, si llegaras a poder construirla, por decirlo de alguna manera, o hacerla, o transmutarla. ¿Cómo la usarías? ¿Cómo se tiene que por si me la encuentro yo y me la tengo que tomar? En primer lugar, lo que hay que hacer es una transmutación. Es decir, tú sabes que tienes la piedra filosofal en tus manos si transmutas, ¿no? El gran mito que se conoce es de que, bueno, se transmuta el plomo en oro y te haces millonario y eso es lo que vende y lo que... Cuando realmente a los alquimistas de verdad esto les importa 3 pepinos. El objetivo no es hacerse millonario, ¿no? El objetivo es transformarse, transmutarse, como se transmuta el plomo en oro, pues digamos que la persona se transmute en algo superior, ¿no? En algo diferente, ¿no? Bien, una vez has hecho la transmutación, sabes que tienes la piedra filosofal en tus manos. ¿Cómo se toma esto? ¿Pero cómo Pues, lo sabes? porque has transmutado. Vale. ¿Entiendes? Has transmutado. Si has transmutado Has llegado plomo en oro, a la última fase de la transmutación, ¿no? Que tenías que conseguir. Entonces sabes que transmutas metales. Si transmutas metales, tienes la piedra filosofal en tus manos. Vale. Por tanto, ¿cómo se hace eso? Pues se toma una pequeña cantidad, muy pequeña cantidad, porque si te pasas te mueres, dicen, así de claro, es tan fuerte que tu alma... A lo mejor tiene efecto contraproducente. Sí, te puedes morir, o exaltas demasiado tu alma y se va, y ya no, el cuerpo se queda ahí tirado, ¿no? Como dicen los alquimistas, el cuerpo es una pasta fangosa, pesada, asquerosa, y es verdad, porque cuando nos morimos, dicen los alquimistas también que todo en el universo es fango, puro fango. Somos nacidos de la mierda, dicen. ¿Por qué? Porque fíjate, todo el reino vegetal y animal de millones de años se pudre. Sí, claro. Y son capas de putrefacción y capas de putrefacción y capas de putrefacción. Y cuando nosotros nos morimos nos pudrimos y somos abono para la tierra, igual que las plantas y los animales. Somos capas y capas. Y dice, la materia es sucia, el alma es pura y es limpia, ¿no? Bien, entonces, en un vaso de vino, en un vasito de agua, pones ese granito pequeñito y entonces eso coge el color rojo de la piedra filosofal, ese agua, ese vino blanco, por ejemplo, y entonces lo tomas. Y entonces, pues, verás como tu cuerpo, dicen, al principio, pues experimentará ese cambio que decíamos o que se ven en las imágenes, esos sudores, como si fuera una limpieza de toxinas, como si fuera un rejuvenecimiento. Puede ser que te caigan las uñas y te vuelvan a hacer, el pelo, es lo que dicen, no todos los textos dicen lo mismo. Haces una transmutación tú mismo, ¿no? Sí, haces un cambio. Pero ¿es un cambio inmediato? Es decir, el momento... No, ese proceso puede durar 2 semanas, puede durar 3 semanas, un mes, puede durar, ¿no? ¿Y ese cambio puede ser que cambies tú? O sea, que puedas ser moreno, por ejemplo, del pelo, y luego resulta que sea rubio y demás. ¿Puede ser un cambio total? Hay un rejuvenecimiento, dicen, y en algunos casos, de alguna manera, hay un hermafroditismo, ¿sabes? Como si te convirtieras en algo más dual, ¿no? Y por supuesto dicen que afecta al cerebro, ¿no? Porque te despierta, ¿no? Intelectualmente, es decir, sería una sustancia que provocaría en ti pues un cambio, imaginaros, ¿no? O sea, no sé, es que es un lavado general, ¿no? Como si te iluminasen, ¿no? Aquello de sí, he visto la luz y ahí ya está. Exactamente, o sea, te conviertes en un genio, el alma domina la materia, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que fueras consciente, muchísimo más consciente de lo que eres ahora, de tal manera que te diera exactamente lo mismo sostener tu cuerpo físico o no sostenerlo, o que quisieras estar aquí en este mundo o no quisieras estar, porque eres capaz de dominar, como si estuvieras entre 2 mundos, ¿no? Eso es lo que dicen los adeptos más profundos, ¿no? Es como muy mágico, pero yo al pensamiento que mientras hablas llego es que es todo muy progresivo, porque cuando llegas a ese momento de la piedra filosofal y transmutas y te conviertes en un todo, ya te han ido preparando, es que no es nada casual, es todo creo que es muy poco con pequeños pasos, con lo cual tú ya vas cambiando a medida que vas trabajando, con lo cual es como tú ves trabajando que el cambio se va a ir produciendo
y al final lograrás algo, pero no será un cambio bestial o brutal o de golpe, sino que tú, como alquimista, durante toda tu trayectoria ya vas experimentando ese cambio. Se avanza. ¿No crees? Sí, se avanza porque otra de las virtudes que tiene el buscar la fabricación de la piedra filosofal es que entras en lo que hemos hecho antes, una pequeña referencia, ¿no? En una nueva filosofía, en una nueva sabiduría, la sabiduría que tenían los antiguos, que la llamaban perennis, que es la filosofía perenne, en fin, la llamaban pansofia en el Renacimiento, que quiere decir en griego pan, todo, y sofía, todo conocimiento, toda sabiduría, ¿no? Sofía era la diosa de la sabiduría, ¿no? La diosa griega de la sabiduría. Te va llevando a unas nuevas interpretaciones de cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo está el mundo construido, ¿no? Cómo Dios crea este mundo, ¿no? ¿Sabes? Hay una imagen, hablando de todo lo que comentas, ¿no? Es de Ramon Llull, ¿no? Que precisamente los padres de Ramon Llull, no te lo pierdas, vivieron aquí, en Llavaneras. Yo vivo en tierras de Ramon Llull, y además demostrado ya, ¿eh? Entonces el hijo Ramon Llull, que es el doctor iluminado, nació en Mallorca, porque el padre se fue con Jaime I a conquistar Mallorca. Pero este gran sabio, uno de sus libros, llaman la de Nova Lógica, la nueva lógica, en el sentido de lógica, logos, Dios, se ve una imagen, está en el libro, ¿no?, de una escalera del conocimiento. Y entonces la escalera te muestra, pues primero el reino vegetal, más arriba, el reino mineral, más arriba te muestra el reino vegetal, más arriba te muestra el reino animal, más arriba te muestra el reino humano, y luego aparece el reino del cielo con los ángeles, ¿no? Te está diciendo, todas las cosas están en evolución. Y viene a decir, ¿no?, que el reino mineral, que también tiene su alma, está ansioso por subir en una escala vibratoria y de consciencia para ser un vegetal. Ya sé que todo esto es muy filosófico, puede ser verdad o no. Yo digo la interpretación que hacían los antiguos de estas cosas, ¿no? Ese reino vegetal quiere elevarse en conciencia, quiere vibrar más y pasará después al reino animal. El animal quiere tener inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona inteligente tiene la virtud de poder trascender, ¿sabe? De alguna manera puede pensar, ¿no? Cosa que un animal tiene intuición. El ser humano tiene intuición e inteligencia, y gracias a ello puede llegar a pensar en la trascendencia, como sería el mundo de los místicos, ¿no? Que sí que buscan esa trascendencia. Oh. Es una gran ventaja que tiene el ser humano, ¿no?, de poder ser trascendente. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando alguien llega a la trascendencia? Sea un iluminado cristiano, ¿no?, un místico, sea un budista iluminado, ¿no?, alguien que practica meditación, lo que sea, ¿no?, por la vía que sea, llegar a la iluminación. Entonces, ¿eso qué es? De alguna manera, como sería lo que diría Ramon Llull, te conviertes en un ángel, ¿no? Es decir, ese sería el siguiente estado que nos toca a nosotros. El alma tiene que seguir progresando, tenemos que seguir trascendiendo. Claro, son las sabidurías que se pueden creer o no, pero lo que sí es cierto es que cuando vamos a la ciencia, la evolución es la evolución. O sea, los animales son posteriores a los vegetales. El carnívoro es posterior al animal que come hierba, porque si no hubiera animales que comen hierba, no habría carnívoros, ¿no? Es decir, si no hubiera vegetales, no habría animales, claro. No podrían. Claro. Si los vegetales no tuvieran tierra, no vivirían, porque las raíces... Es una cadena, ¿no? Es una cadena. Y entonces vienen los alquimistas y te dicen, bueno, claro, pero es que dentro de la tierra también hay evolución, ¿no? Los metales son los elementos minerales más perfectos, pero antes están los semimetales, y antes están las rocas, y llegamos al final, llegamos a las sales. Y te dicen, las sales... unas determinadas sales son las que van a organizar todo este proceso, pero siempre gracias a un ánimos, es decir, a un ánimo, a un alma que tienen las cosas, que es lo que realmente las pone en marcha. O sea, nosotros, claro, comemos, bebemos, claro que sí, pero el espíritu motor, imaginemos los átomos están en movimiento, pero ¿qué los hace mover? Hay un espíritu motor. Ese espíritu motor lo llamaban los antiguos alquimistas espíritu universal, spiritus mundi, alma del mundo. En filosofía oriental se le llamaba chi, ki, prana, se le llamaba aliento de Dios, en la religión cristiana Espíritu Santo, Ahura Mazda, entre los mazdeístas, o Zoroastro, ¿no? Es decir, esto es algo que existe desde siempre. Todas las tradiciones hablan de ese aliento universal que sostiene todo el universo, y es el creador de la materia.
Cristina Maestro nos hace un apunte aquí en el chat que dice que no cree que la piedra filosofal sea una piedra, sino la forma de usar el potencial cerebral de forma ética. Bueno, curioso el apunte también, interesante, sí, muy interesante. Sí, porque también se habla de una alquimia mental y se dice que en definitiva nosotros hemos de ser de alguna manera el atanor o el horno que queme nuestras pasiones. Nosotros mismos nos hemos de perfeccionar, ¿no? Y a través del desapego, a través de los antiguos filósofos griegos llamaban ataraxia, apateia, ¿no? Es decir, ausencia de pasiones, ¿no? Desprendimiento sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, es otra forma de llegar, Ahora, cualquier proceso que te lleve a la liberación o a la iluminación, hay muchos, ¿no? Los místicos rezando si quieres, otros meditando, lo que tú quieras, ¿no? Pero el proceso alquímico, visto desde la perspectiva de los textos clásicos de alquimia, que es lo que nosotros hemos estudiado, dice, sí, muy bien, esto está muy bien, pero si te tomas esto, vas a despertar. Por tanto, ya no estamos hablando de centrarnos en un sitio a meditar, estamos hablando de que si tú te tomas esto, claro, te despiertas. Entonces, claro, eso es una vía mucho más rápida. Ahora, los años que puedes llegar a necesitar para encontrar esto, o si tienes la suerte de que algún día venga un adepto y le diga, toma, aquí la tienes, que también eso ha pasado, ellos dicen que es muy difícil encontrarla estudiando los textos clásicos de alquimia. Sin embargo, no dicen que sea imposible. Y hay que acompañar los textos clásicos de alquimia con las imágenes de alquimia. Porque cuando estudias imágenes de alquimia, bueno, tú lo has visto, ¿no, Marta? Cuando explicamos a lo mejor en las conferencias, ¿no? Que ves una imagen, no entiendes nada y luego a lo mejor resulta que es sencilla la interpretación, no es tan complicada. Pero tenemos que encontrar el chip que nos una a esa imagen, ¿no? Y entonces, claro, todo es un conjunto, todo es una búsqueda. Y estoy muy de acuerdo con Marta porque es verdad que a medida que vas estudiando más y trabajando más, también vas cambiando. Es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque la alquimia tiene una parte muy importante que se ha olvidado, y es la ética, y es lo que tú decías, ¿no? Y cuando entras también ahí y empiezas a entender que todo va relacionado, que tu comportamiento también va relacionado con el progreso, que es como dicen los alquimistas, la alquimia es un don de Dios, es el donum Dei, es el don de Dios, o sea, Dios si quiere concedértelo te lo concede, y te lo concederá si te lo mereces. Y a lo mejor un día tendrás una iluminación, tendrás un flash, tendrás algo y dirás, ¡ah! Y he de deciros que de tanto en tanto alguno he tenido. Y esos pequeños flashes han sido como, ¡puf! ¡Anda! Ahora entiendo esto de este libro. Es muy curioso. A ver, yo, ahora que decían lo de la ética y lo de los... y lo de que seas la piedra filosofal y tal y demás, ahora entiendo entonces, si fuese así, el hecho de que la raza humana no haya conseguido la piedra filosofal, porque yo ética y humano no lo concibo, o sea, son dos cosas completamente diferentes y opuestas. En el siglo que vivimos es difícil. Por eso, es que antes concibo que un gato consigue la piedra filosofal que no un ser humano. Y no digo por ti, y lo siento, pero que digo en general. No, que te entiendo, Pedro, y además es verdad, ¿no? Porque está el patio como para tirar cohetes, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya gente distinta, ¿no? Que hay locos, ¿no? Que hay también locos. El alquimista siempre ha sido llamado el loco, ¿no? Ese, ¿cómo se llama? El bufón, ¿no? Sí. Porque claro, es el diferente, ¿no? Es el loco que hay en el tarot, es el diferente, está el de las ideas locas, ¿no? Pero es el tonto, ¿no? Pero en el fondo es el que se ríe. Aquí en España aún más se considera el alquimista el Carlos Jesús de turno. Hasta hace poco tiempo erais vistos así, por suerte, con el paso del tiempo. Pero eso es la ignorancia. El desconocimiento, ¿no? El desconocimiento que lleva pero ello, a lo mejor el alquimista es un bufón porque se ríe de los demás, en el sentido sano, ¿no? Claro. A lo mejor es que le importa tres pepinos, cualquier otra cosa. Y a lo mejor piensan, claro, ven las películas de Harry Potter, que se puso de moda la piedra filosofal, pues entonces la gente piensa, pues eso, se hace una imagen equivocada completamente de algo que es un estudio y algo que viene desde el principio de los tiempos y que por desgracia pues está un poco deformada la imagen normal. Bueno, fíjate que no es más, por ejemplo, durante el Renacimiento y los estudios que se hicieron en la escuela platónica florentina, ¿no? Que es un despertar de los clásicos, es un despertar del arte antiguo, de la filosofía antigua, de vuelta a recuperar hasta la botánica, 20.000 cosas que se recuperaron de los antiguos, ¿no? Y una de las cosas que se recuperaban fue también la alquimia y la sabiduría, la antigua filosofía de los grandes pensadores griegos, ¿no? Y de los alquimistas se recuperó.
y se decía y se tenía por cierto que había que volver a recuperar el estado paradisíaco nuestro, ¿no? Es decir, sabéis, ¿no? Adán y Eva viven en un estado paradisíaco, ¿no? Y por las circunstancias la Iglesia dice que es por el pecado, otros dicen que pasó alguna cosa en un momento determinado, o la persona dejó de merecerse ese bien, ¿no? De ser el dominador de los animales, de dominarlo todo, fijaros, ¿no? O sea, no necesitaba ni comer, o sea, es que era una cosa espectacular, ¿no? Era puro espíritu, era más espíritu que materia, ¿no? Y entonces dicen, eso tenía que realmente existir, eso no era un mito, eso era cierto. En el Renacimiento, en la escuela platónica se consideraba que eso era cierto. Y lo que se buscaba con todos esos estudios era intentar recuperar eso, volver al estado pues preadámico, el estado paradisíaco, ¿no? El estado ese, ¿no? Claro. Y ahí estaban luchando, y muchas veces en las obras de arte se manifiesta eso, en la alquimia también se manifiesta, volver a recuperar un estado del ser que perdimos, nos materializamos. Antes éramos más espirituales. Bueno, como sabéis, también pedimos a los oyentes que nos mandaseis preguntas si queríais a lo largo de la semana. La verdad es que no nos han enviado muchas, ya sabéis que no tenemos mucho impacto social para estas cosas, pero bueno, no te preocupes, hay un oyente que por suerte siempre que lo pedimos nos manda muchas y él pues nos ayuda bastante. Él es Miguel Serrano. Ajá. Y vamos a hacer, si te parece, una de sus preguntas y vamos a ir mezclando un poco las nuestras. 4 temas que tenemos que tocar, que son pilares, que tenemos pactados, aquí los pactos que hay secretos, y sus preguntas más lo del chat, vamos a ir continuando, pero antes tomaremos un descanso, que como yo es en directo, pero bueno, yo te voy a hacer la primera de sus preguntas, que es que expliques lo que sepas del polvo de oro monoatómico. Pues no he estudiado esto del polvo de oro monoatómico, sé que viene por ahí de... no sé si está relacionado con esos extraterrestres que en su día vinieron aquí a la Tierra en el mundo de los sumerios y esta gente y Babilonia y tal y cual. Sí, he leído alguna cosita, pero poca cosa. No, la verdad es que cuando le he dado el repaso, sinceramente no me ha interesado, porque no está de alguna manera afín a todas las enseñanzas que hacen los textos clásicos de alquimia, ¿no? ¿Pero qué es el moro? El moro, digo yo. El oro monoatómico. Es mira, lo leí hace un tiempo y la verdad es que ahora no recuerdo. O sea, podemos buscarlo por internet y tal. Es un estado diferente del oro. O sea, pero no sería sé otro tipo de transmutación, por decirlo así, no lo sabes, no podemos profundizar en ello. Pero eso, claro, cuando entras en... ¿Eso es algo antiguo, que se habla desde la antigüedad, o es algo más actual? A ver, esto está relacionado, creo, si no me equivoco, con todo el tema ese de los reptilianos, me parece que... Yo es que no lo sé, de verdad. No, yo tampoco. Que tenían aquí su planeta, les faltaba oro, ellos necesitan oro, encuentran oro en esta tierra, buscan mineros para trabajar, etc, y luego, pues no sé, hablan también de unas historias también. Quizá me voy por las nubes, ¿no? Pero lo que me ha parecido leer es esto, ¿no? Parece ser un estado diferente del oro, pero no he entrado en profundidad, por tanto no puedo contestar a esa pregunta porque no entra en profundidad. Le di un repasito muy ligero y dije, yo a lo mío, que son los textos clásicos de alquimia, ¿no? Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo.